Buenos días muchachos, compañeros. El día de hoy, bueno, en este punto de análisis de tubería, estaremos discutiendo lo que es la resistencia mecánica necesaria para un gasoducto que transporte gas. Analizaremos también el impacto del diámetro de la tubería, el espesor de la pared, el material de construcción y los requisitos de seguridad específicos dictados por el Código de Diseño y las regulaciones estatales y federales. Este punto de espesor de pared de la tubería es uno de los parámetros más importantes a la hora del diseño. Junto la máxima esfuerzo de cedencia del material, el espesor de pared, nos determina la máxima presión a la cual puede soportar la línea o tubería. A su vez, el espesor de pared está de cierto modo relacionado con el costo del proyecto. Una tubería con espesores de pared mayores tiene un costo de proyecto mayor todavía. Por eso que la norma ASME 231.8 es la norma que rige el espesor de pared, las condiciones y los cálculos para la misma. Continuando, vamos a hablar un poco de la ecuación del valor, la cual nos permite calcular los esfuerzos que están sometidos la tubería. Vemos que una tubería sometida a presión interna se genera dos esfuerzos, ¿verdad? Que tendremos un esfuerzo axial, que para este ejemplo lo llamamos SA, y un esfuerzo circunferencial, que para este estudio se llama SH. Aquí podemos ver la presión interna, ¿verdad?, que actúa sobre el cilindro o la tubería, y vemos los esfuerzos a los cuales está sometido, donde tenemos la siguiente ecuación: SH o esfuerzo circunferencial va a ser igual a la presión por el diámetro entre dos veces el espesor de la pared, mientras que el esfuerzo axial va a ser la presión por el diámetro entre 4T. Observando esta ecuación, podemos definir que el esfuerzo axial es igual a un medio del esfuerzo circunferencial, o mejor dicho, en otro caso, el esfuerzo axial es la mitad del esfuerzo circunferencial. Veamos un ejemplo. Considere una tubería NPS 20 con un espesor de pared de 0,500 pulgadas que está sujeta a una presión de gas interna de 1200 psi. El material de la pared de la tubería se verá sometida a una tensión en la dirección circunferencial por la tensión circunferencial dada por la ecuación. Reemplazando los valores aquí en la ecuación anterior, tenemos que la presión es igual a 1200 por el diámetro entre dos veces el espesor, de la cual tenemos una presión, ¿verdad?, de 24.000 psi, y el esfuerzo axial en la pared de la tubería dada por la ecuación, ¿verdad?, es la mitad del esfuerzo circunferencial para este ejemplo, la cual da 12.000 psi. Este esfuerzo circunferencial y axial se calcula con esta fórmula para tubería delgada. Es el concepto de tubería delgada. Más adelante estaremos viendo cómo calcular para tubería gruesa. La ecuación de Ballon valida únicamente para tubería cilíndrica de paredes delgadas,
La mayoría de las tuberías que transportan gases y líquidos generalmente entran dentro de esta categoría. Este esfuerzo, ¿para qué nos sirve? Este esfuerzo nos sirve porque al momento de escoger el material con el cual vamos a diseñar nuestra línea o nuestro tendido, debemos escoger un material que tenga un esfuerzo de excedencia mayor a 24.000 psi. Más adelante estaremos viendo la tabla donde se muestran los diferentes tipos de materiales y su esfuerzo de excedencia. Continuando, vamos a ver como le comenté, tubería de pared gruesa, considerando una tubería de pared gruesa con un diámetro exterior y un diámetro interior, ¿verdad? Sujeta a una presión interna P. Lo primero que debemos conocer cuando tenemos una tubería que tiene un diámetro externo y un diámetro interno, pudiéramos imaginarnos un aro, ¿verdad? Entonces, el espesor, ¿cuál sería el diámetro externo menos el diámetro interno entre 2? La tensión circunferencial, para este caso, de tubería gruesa, se puede obtener mediante la siguiente ecuación. Aquí, ¿verdad? El sigma máximo va a ser igual a la presión por el diámetro externo al cuadrado más el diámetro interno al cuadrado entre el diámetro externo al cuadrado más el menos el diámetro interno al cuadrado. Vamos a un ejemplo. Un gasoducto está sujeto a una presión interna de 1400 psi. Está construido con un tubo de acero con un diámetro exterior de 24 pulgadas y un espesor de pared de 0,75 pulgadas. Calcule la tensión circunferencial máxima en el gasoducto y considerando tanto el método de pared delgada como la ecuación de pared gruesa. ¿Cuál es el error a suponer que el tubo tiene paredes delgadas? Este ejemplo que nos manda a calcular el esfuerzo de excedencia o el máximo esfuerzo circunferencial utilizando las dos ecuaciones vistas anteriormente, inicialmente lo vamos a hacer con la ecuación de pared delgada, sustituyendo los valores en la fórmula. Tenemos presión por diámetro que es 24 entre 2 veces el espesor. Resolviendo esta ecuación tenemos como resultado que el esfuerzo circunferencial es de 22.400 psi o el máximo esfuerzo circunferencial que ejerce esta tubería sometida a 1400 psi es 22.400 psi. Vamos a hacer este mismo cálculo, pero con la fórmula de tubería de pared gruesa. Tenemos el diámetro externo al cuadrado, ¿verdad? Más el diámetro interno al cuadrado, entre el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno por la presión que es 14. Tenemos como resultado que la ecuación nos da 21.723 psi. ¿Qué podemos observar o qué diferencia vemos aquí en este caso? Vemos que hay una diferencia de un 3.2%. Por más cuando lo hacemos cuando hacemos el cálculo considerando la ecuación de espesor de pared delgada, en este ejemplo propiamente la selección de material no varía, sería la misma porque es muy pequeña la tubería. La diferencia pues entre uno y otro es de un 3%, por lo cual si yo voy al momento de seleccionar mi tubería no me va a afectar, ¿verdad?
sobre el diseño, ¿qué es lo que pasa cuando tengamos una tubería con un espesor mayor? Puede tener una diferencia aquí mayor. Entonces, tal vez de yo necesitar una tubería que soporte un esfuerzo de excedencia de 30.000 psi, tendría que comprar una tubería que soporte un esfuerzo de excedencia de 45.000 psi. Esto me incrementa los costos, por lo cual deberíamos utilizar la ecuación correcta, que sería la ecuación de pared gruesa. Aquí les muestro una tabla de materiales, ¿verdad? Un poco lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, por lo menos, aquí vemos la diferencia, los diferentes tipos de grado, ¿verdad? De materiales. Tenemos grado desde 42 hasta 90. Y vemos en su mínimo esfuerzo de excedencia, que son 42.000 psi, ¿verdad? A 90.000 psi. Donde corresponde la segunda cifra, o al número que se encuentra posterior a la X, ¿verdad? En PSI. O sea, una tubería de 52 nos soporta 52.000 libras. Que vienen siendo 52.000 PSI de fuerza. Continuando con lo expuesto por mi compañero Luis Montilla, donde pudimos observar o conocer la clasificación o el límite máximo mínimo de excedencia de los materiales, vamos a continuar eh, estudiando un poco sobre la ecuación de presión interna de diseño. Esta ecuación interna que nos permite conocer la máxima presión interna a la cual puede ser sometida la tubería. Esto, una vez que ya conozcamos el espesor de pared, podemos calcular la máxima presión interna. Esta presión también se le conoce como Maximum Operation Pressure, por sus siglas en inglés. La fórmula para encontrar o calcular la máxima presión interna, está dada por 2 veces el espesor multiplicado por la resistencia mínima de fluencia, S. Este S se toma dependiendo del material de la tabla que se mostró anteriormente, por el módulo E, que es el factor de unión de costura. El factor de unión de costura, más adelante vamos a ver una tabla donde están los diferentes tipos de uniones y soldadura. Y bueno, dependiendo el tipo de costura con la cual fue fabricada la tubería, se tomará el factor. El factor F, que es un factor de diseño, que va desde 0.4 hasta 0.72, va a depender de las clases clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entre el diámetro exterior. Conocido estos datos, podemos calcular la máxima presión de operación. Ok, como les comenté, el factor de unión de soldadura lo podemos obtener de la siguiente tabla, la tabla número 2. Aquí podemos ver los diferentes factores. Una soldadura eléctrica va a tener un factor de 1. Una soldadura por fusión y arco eléctrico, un valor de 0.8. Entonces, dependiendo y conociendo el método que se utilizó para la fabricación de la soldadura, tomamos el factor de diseño. Como les comenté, la presión interna calculada a partir de la ecuación mostrada anteriormente
También puede ser llamada MAOP, que sería máxima admisible operation pressure, o MOD, como les comenté yo anteriormente, que es la máxima operation pressure o máxima presión de operación. Como les dije, los factores pueden variar dependiendo de la clase de 1 hasta 4. El factor va desde 0.4 a 0.72. Este factor que nos permite disminuir la máxima presión permisible para la tubería. Esto va a depender de las zonas aledañas a donde se va a instalar la tubería. Aquí podemos leer un poco más. La clase 1 es para gasoductos marinos o gasoductos que se estén colocando donde alrededor de la ubicación alrededor de la ubicación se tengan menos de 10 casas. La clase 2 se trata para tuberías donde la zona aledaña a ella tenga entre 10 y 46 casas. La clase 3 se trata para tuberías que tengan 46 o más casas, donde haya edificios, patio de juego, área de recreación, un teatro, aire libre o un lugar de reunión pública. Si la tubería va a pasar por una zona de estas, se debe calcular la máxima presión operacional utilizando el factor de clase 3. Tenemos también el factor clase 4, que se trata para cualquier unidad que se encuentre ubicada donde existan edificios con 4 o más pisos. Si por donde va a pasar la tubería existe un edificio que tenga 4 o más pisos, debemos utilizar el factor de clase 4. El factor de reducción de temperatura va a ser igual a 1 si la temperatura es igual o menor a 250 grados Fahrenheit. Podemos ver aquí los diferentes factores. Si la temperatura es menor a 250 grados Fahrenheit, el factor es 1. Si está en 300 grados Fahrenheit, el factor es 0.967 y así sucesivamente. A la hora de diseñar debemos conocer todos estos parámetros para poder tomar el factor de diseño correcto. Veamos un ejemplo. Nos dicen, se construye un gasoducto API 5L X65. Ok, al decirnos que es X65, ya sabemos que el máximo esfuerzo de excedencia es 65.000 libras. Con un espesor de pared de 0.250. Tenemos el espesor de pared 0.250. Calcula el modo de este gasoducto para ubicaciones de clase 1 a la 4. Utilice un factor de reducción de temperatura de 1. Utilizaremos un factor de reducción de temperatura de 1. Entonces, hacemos el primer cálculo para la clase 1, el cual nos da 1462.5. Conocido el mod para la clase 1, vamos a aplicar el factor para la clase 2, para la clase 3 y para la clase 4. Para la clase 2 tendríamos un factor de 1218, la presión máxima. Para la clase 3 tendríamos un factor de 1015 y para la clase 4 de 812.5. Como podemos observar, la presión a medida que la clase aumenta, la máxima presión operacional disminuye y vemos que esto está relacionado, las clases están relacionadas por la población que pudiera estar cerca de la zona por donde pasa la tubería. Entonces, mientras más poblada o más habitada esté la zona, la presión de trabajo máxima permisible es menor. Esto es para garantizar el diseño de la tubería y evitar que pudiera fallar. Ok, vamos a hablar un poco de la presión de pruebas hidrostáticas. Todas las líneas, una vez empalmadas y conectadas, se debe realizar una presión hidrostática. Esta prueba normalmente se realiza con agua y se realiza entre un periodo de 4 y 8 horas.
Esta prueba se debe hacer con un 25% de seguridad de la máxima presión operacional permitida. Si tenemos un pozo, una línea, disculpen, si tenemos una línea que va a estar sometida a una máxima presión operacional de 1000 psi, se debe probar a 1250 psi. Ok, veamos este ejemplo. Se considera una tubería MPS 24. ¿Qué nos dice ahí? Que el diámetro de ella es 24 pulgadas, con un espesor de pared de 0.375. Tenemos el espesor. Nos dicen que es un tubo 5 hélice X65. Su límite de excedencia es 65.000 psi. Con un factor de reducción de temperatura de 1, calculemos el MOC con la siguiente fórmula. Entonces, aquí estamos calculando el MOC para la clase 1. ¿Correcto? Porque estamos utilizando el factor de 0.72. Obtenido el valor que nos da 1462 psi, dado que todas las tuberías de accesorios son ANSYS 600 y su máxima presión es 1440, vamos a estudiar la tubería como si su máxima presión operacional fuese de 1440 psi. Por lo tanto, la presión de prueba es 1.25 por 1440. Esta tubería deberíamos probarla con 1800 psi durante 4 a 6 horas. Esto es para garantizar que no tengamos falla. Bueno, esto es lo que teníamos presentado, preparado para hoy. Muchas gracias.